La Coquette, la Coquette. Hola, bienvenidos de nuevo a La Coquette para otra delicia de video. Hoy, amigos, en colaboración con la película West Side Story, les traigo un postre súper fácil inspirado en la película que solo necesita 5 ingredientes y que no ocupa horno. Vamos a hacer tembleque puertorriqueño. El tembleque es como una gelatina o como un pudín de coco que se suele comer en la época de Navidad en Puerto Rico, pero como ya hace calorcito ahorita y es súper fácil de hacer, pensé que sería perfecto para que nos acompañe a ver la película de West Side Story. Sí, ese clásico que acaba de rehacer Spielberg y por el cual estoy vestida así y que ya pueden ver, amigos, en Blu-ray y en digital. Si no conocen mucho sobre la peli, quédense viendo este video porque les esperan unas sorpresitas muy divertidas, pero por ahora anoten todos los ingredientes que tienen en la descripción y empecemos. Vamos a verter nuestra leche de coco dentro de una olla grande que está a fuego medio y le añadiremos la cáscara de un par de limones para infusionar la leche. También añadimos un poco de vainilla. Quizás su leche de coco tenga unos grumos grandes, pero esto es normal. Después de cocinarla un poco se disolverá. Así que aquí tapamos esto para que se infusione la leche. Ok, ya está eso, entonces por otro lado vamos a preparar nuestra fécula de maíz y esto, amigos, es el agente que va a ayudar a que cuaje nuestro tembleque. Realmente no es como una gelatina, sino que es como más como un pudín, entonces por eso necesitamos esto y es importante que lo disolvamos aparte porque si no se nos crearían muchísimos grumos acá. Añadimos el agua gradualmente mientras revolvemos con un batidor globo y nos aseguramos de raspar bien el bowl para que se disuelva todo. Cuando se haya infusionado la leche de coco, le añadimos azúcar y revolvemos hasta que se disuelva. Apagamos el fuego. Entonces, ya que tenemos nuestra mezcla y con la estufa apagada, vamos a ir añadiendo esto a nuestra olla poquito a poquito, sin parar de revolver. Y entonces, amigos, aquí ahorita vamos a encender ya la estufa a un fuego medio bajo, más bajo, y la verdad es que es muy importante que en esta parte no dejen de mezclar porque si no se va a arruinar la consistencia de nuestro tembleque porque se va a empezar a cocinar esa fécula de maíz. Entonces esta parte sí es un poquito como cansada, pero acuérdense que este postre es súper fácil. Es importante también tener a mano lo último que le vamos a agregar porque no vamos a poder dejar de batir. Después de unos minutos verán que la mezcla ya se ha espesado, tendrá la consistencia como de masa para panqueques y aquí ya apagamos el fuego. También hay que sacar las cáscaras de limón para que no nos las comamos. Aquí vamos a añadir nuestra crema de coco integrándola en partes. Y esa crema de coco es realmente el mismo coco, pero en la lata de leche de coco que conseguimos para este postre es básicamente como la parte más densa. O sea, si estuviera fría nuestra lata, sería como que la parte de arriba que se queda, así como la carnita. Y esto es lo que añade más cremosidad a nuestro postre. Y ahora, amigos, vamos a proceder a añadir nuestra mezcla a este molde. Yo estoy usando uno de esos moldes típicos como de gelatina o de bundt cake. Y la verdad es que ustedes pueden usar el molde que prefieran, pero como este postre se suele servir como en las fiestas decembrinas, se usan como moldecitos así elegantes como de gelatina bonita y por eso pues decidí hacerlo en este, pero tú puedes hacerlo en el que quieras. Con mucho cuidado vertemos dentro nuestra mezcla de coco. Como este molde es de silicona no le puse nada, pero si el tuyo no lo es, recomiendo untar un poco de mantequilla. Al final, con una espátula suavizo y emparejo la superficie. Y ahorita está todavía muy caliente nuestro tembleque, entonces vamos a dejar que se enfríe un poquito hasta temperatura ambiente para después meterlo a la refri. Y esto se tiene que enfriar de 6 a 8 horitas. Ya está el tembleque en la refri y por mientras se enfría quisiera contarles más sobre la película de West Side Story porque nos tiene a mi familia y a mí súper obsesionados. Pero creo que hay alguien que se las puede contar un poco mejor que yo. Hay una vez una chica llamada María. Era de Puerto Rico, pero vivía en Nueva York con su hermano Bernardo. En aquellos tiempos, la gente bailaba y cantaba mucho por la calle. Un día, María fue al baile de las tulas y conoció a Tony. Y los dos se enamoraron bailando así. Tan, 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 tan.
Tun, 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 tun. Pero Bernardo le dijo a Maya que no podía verse con Tony porque él era un jet. Escúchame, María, yo no te quiero ver con ese Tony. Tienes que entenderlo, ¿ok? Este Tony es bien lindo, no es malo. Sí, María, pero Tony es un jet y nosotros somos los Sharks. Y los Sharks y los Jets se pegan por la calle. También bailan un poco, pero sobre todo se pegan. Pero él me quiere mucho. Y Bernardo era un Shark y los Jets y los Sharks eran enemigos. ¡Ah! Era un amor prohibido. ¡Ah! Pero Maya no la entendía porque estaba bien enamorada. Y cantaba así. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty, I'm fun. I'm so pretty. She did dance in the memory. Y Tony también estaba bien enamorada de Maya y no paraba de decir su nombre. Maria, Maria, Maria. Él paseaba por la calle y cantaba así. María, María, María. ¿No se da cuenta que va a despertar a los vecinos? No, en West Side Story todos cantan. No les molestan porque es bien bonito. Por ejemplo, Anita, la novia de Bernardo, canta bien bonito y tiene un vestido bien bonito y canta así. La tuve en América, Ofi también en América, tienes tu mío en América, todos no fue una verita. Bueno, creo que ya les quedó un poco más claro de qué va la historia y no creo que recibamos ningún premio por nuestras actuaciones, pero la película de West Side Story sí está nominada a 7 Óscares, gente, y es que en serio, es que es mágica. Y si está todavía muy pequeña para verla entera, pues es clasificada PG-13, pero disfrutamos mucho en familia viendo los números musicales de este clásico de Broadway. Quienes la vean sabrán que es algo que une a distintas generaciones. Les voy a dejar un link en la descripción para que puedan conseguirla en Blu-ray y en digital para que así vean el detrás de cámaras y escenas nunca antes vistas, porque es que en serio, amigos, yo creo que se van a emocionar tanto como yo. Soy segura que incluso se van a vestir como alguno de los personajes. Coméntenme aquí abajito cuál les gustó más y para que así la puedan disfrutar todos juntos. Cuando ya se haya cuajado nuestro postre, es hora de desmoldarlo con cuidadito. Como ven, ya está solidito y no se preocupen por alguna que otra grieta porque eso quedará en la parte de abajo. Con un cuchillo sin filo voy a solo asegurarme que los lados del molde de silicona estén despegados de nuestro postre. Entonces yo sé que a mucha gente le puede dar un poquito de miedo esta parte porque no quieres que se te arruine ese postre que tanto has esperado. Y un tip para que no suceda esto es usar como una bandeja, llenarla como de agua que esté caliente para así también como que suavizar un poquito la parte de abajo, no tan caliente y no dejarlo tanto tiempo. Basta con contar como hasta 20 y yo creo que ya estaría, así que agarramos el plato donde lo vamos a servir, lo posicionamos encima y a darle vuelta. Estoy tan feliz que haya salido y miren qué precioso, o sea, qué blanco y puro se ve. Y ya vemos de dónde recibe el nombre de tembleque porque tiembla mucho. Entonces, amigos, yo sé que les dije que este postre llevaba poquísimos ingredientes y esto es opcional, pero se ve bonito para decorar, añadirle como un par de cositas más. Se le suele añadir un poquito de canela arriba y también yo le voy a poner un poquito como de coco ya tostadito en el centro, ¿por qué no? Ya quedó nuestro tembleque, está precioso y como es mucho postre para mí, creo que voy a cortarle un pedacito a mi hermano para que venga a probarlo. Y pues esto ya está, wow, tiembla más así. ¡Bernardo! ¿Qué pasa, hermanita? ¿Cómo tú estás?
Bien, y tú, mira, te hice un postrecito para que puedas seguir peleando fuerte. Oh, muchas gracias. Vamos a probar. Miren, gente. Así es como tiemblan los Jets cuando nos ven venir por la calle. Así. Los Jets. Siempre con eso, Bernardo. Vamos a probar. Esto es una delicia boricua. Yo también quiero, ¿eh? Te quedó muy rico. Me lo voy a llevar. Muchas gracias. Ok. Y bueno, coquetas, espero que les haya gustado mucho esta receta. Ya vieron que es súper sencilla, o sea, cualquiera lo puede hacer y es perfecta para hacer y así tener un postrecito con el cual ver West Side Story en Blu-ray y en versión digital. Así que invita a tus amigos, a la familia para que puedan verla juntos. Recuerda que es PG-13 y que disfruten un buen tembleque. Bueno, no se tienen que vestir, o sea, eso ya es un plus, porque yo creo que van a quedar con muchísimas ganas de bailar después de ver la película. Pero bueno, que disfruten. Acuérdense de darle like al video y de estar suscritos al canal si todavía no lo han hecho, activando también la campanita para que les avise cuando hay video en este canal todos los miércoles. Y bueno, amigos, nos vemos en otra receta de película en un próximo La Coquette. ¡Chao!